Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada, una velada de lujo, donde vamos a recrear nuevamente nuestras raíces, y para eso tenemos como interlocutor, como nuestro invitado estelar, el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona nos ha seguido, nos regala su tiempo para traernos informaciones sobre la importancia de la hispanidad aquí en los Estados Unidos. Es importante mantener nuestras raíces, conocer de dónde estamos, pero de dónde venimos, y esa función vamos a utilizarla los viernes para compartir con ustedes estas informaciones que nos traerá el doctor Fran de Barón. Muchísimas gracias a usted. Si es la primera vez que se reúne con nosotros aquí, muchísimas gracias. Por favor, le invitamos a que se suscriba aquí al canal, y lo más importante es compartir para que estas informaciones de este corte, pues de nuestras raíces históricas y de nuestro proselitismo político, puedan llegar a tantas personas que necesitan de esta información en esta nube negra de desinformación mal llevada y mal dirigida por la izquierda en contra de sus propios intereses. Sin más dilaciones, muchísimas gracias. Nuevamente, por favor, suscríbanse, compartan, y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Barona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada especial de viernes 7 de la noche, donde nuestro personaje central histórico que nos da luz en todas estas cosas que han pasado y que nos han pasado por delante y lo olvidamos, es el doctor Frank de Varona. Frank, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Gustavo, y una vez más gracias por invitarme a tu programa, que cada vez tiene más personas que se suscriben a tu canal. Como no, Y pero que obviamente les gusta no solamente mi programa, a los otros que tú haces también. No, pero este programa que estamos haciendo de verdad nos viste de unas luces extraordinarias. Fíjate que tengo aquí el libro tuyo, estoy constantemente leyéndolo, más que se había hablado previo sobre qué íbamos a hablar. Y es un bálsamo, porque dentro de tantas cosas que están sucediendo en este momento, por lo de Trump, por aquello, esto es un momento de tranquilidad, porque ahí también hay que estar presente para eso. Y entre el personaje que vamos a tratar, o tú nos vas a adicionar, tengo aquí en la página donde se habla de Cristóbal Colón y Ponce de León. Y yo me di cuenta cuando leo todo esto, porque es fascinante la forma como esto está expresado, que en 1513 fue cuando Ponce de León descubre la Florida. Y para nosotros pasa como que esto fue de la noche a la mañana todo, y pasaron 21 años desde el momento que Cristóbal Colón descubre, o sea, llega el primer viaje a las Américas, al viaje de Ponce de León, que descubre la Florida. O sea que pasan 21 años y parece mentira que sucedió durante todo ese tiempo. Es la historia, y es la que nosotros encantado por poderla escuchar. Gracias nuevamente, Fran, por estar aquí, y está todo tuyo. Gracias. Y ese libro que tú has mostrado en pantalla, Hispano en Estados Unidos, está a la venta en Amazon Books por $25. De todas maneras, para cualquiera que lo quiera adquirir. Y por supuesto es un libro que es nuestra historia, ¿no? Que es importante que nuestros hijos, nuestros nietos sepan que hemos estado aquí más 100 años antes que los ingleses. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Pero bueno, vamos a empezar con Juan Ponce de León. Él nace en una pequeña ciudad, un nombre bien raro, Centervás de Campos, en la provincia de Valladolid. Y él descendía de una familia muy distinguida y noble, y estaba en la corte de Fernando II de Aragón, el rey católico, ¿no? Que se casó con Isabel de Castilla, unificaron la península ibérica, y junto con los reyes católicos, él combatió y participó
en el ataque del último reducto musulmán que quedaba, que era el Reino de Granada. Así que peleó con la reina Isabel, estaba en persona a caballo, y el rey también, y los españoles. Y recuerdo una cosa interesante, ¿no? La madre del rey de Granada, cuando estaba llorando porque había perdido su reino, le dice a la madre: no llores como una mujer cuando no tuviste de defender el reino de Granada como un hombre. Eso es algo que ha pasado en la historia. Siempre encontré eso muy interesante. Pero bueno, o sea, Colón, no, Ponce de León era un guerrero, él peleaba, ¿no? No era un explorador era un soldado de aquella época, ¿no? Y bueno, entonces a los 19 años se une a la segunda expedición de Cristóbal Colón a las Américas. Esa fue una expedición en 1493 que había 1.200 colonos, porque la idea era colonizar, ¿no? Y también había marineros y soldados. Y esa flota de Colón visitó numerosas islas del Caribe, incluyendo las Islas Vírgenes. Así que ahí, en ese viaje de 1493, es cuando comienza la presencia hispana en los Estados Unidos. Porque las Islas Vírgenes son parte de esta nación. Y después descubrieron Puerto Rico, que es parte de la nación. Así que ahí fue. Y con Ponce de León, como tú dijiste, 20 y pico años después, llega a la Florida, y entonces comienza ya la presencia hispana en Norteamérica. Esas son dos fechas importantes. 1493 ya comienza la presencia hispana en las Islas Vírgenes, que las tres son de Estados Unidos, ya las he visitado: Bellas las Vírgenes, y Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos. Y después, en 1513, comienza la presencia hispana en lo que es Norteamérica. Son fechas importantes, pero fíjate el tiempo que llevamos aquí, ¿no? Los hispanos. Esta es tierra nuestra. Cuando viene alguien por primera vez de Argentina y entra aquí, ¿no? Tus antepasados estuvieron aquí también. Ya que sentirnos orgullosos de eso, por supuesto. Bueno, entonces cuando la flota de Colón llega a una isla virgen que él le llama Santa Cruz. Bueno, hoy en día esa isla le han cambiado el nombre a francés, Saint Croix. Pero él la bautizó Colón y todavía mantiene el nombre, traducido al francés, ¿no? Pero bueno, todavía mantuvo ese nombre. Y ahí ellos tienen una batalla, los españoles, con los indígenas de esa isla, Santa Cruz. Y de ahí continúa la flota de Colón, y entonces tocan en Puerto Rico, que los indios le llamaban Borinque, ¿no? Los indios que estaban ahí. Y todavía le dicen así, ¿no? Y hay canciones, Borinque querido, mantienen todavía los puertorriqueños el orgullo de su pasado indígena también, ¿no? En fin, entonces ahí, pues, de ahí Colón, bueno, pues, hizo muchas otras cosas en ese viaje, pero lo importante es que ahí llegó y tenía 19 años, Ponce de León. Con el tiempo, Ponce de León se establece en la isla La Española, que hoy en día la llamamos Haití y República Dominicana. Ahí había un gobernador que era amigo de él, que se llamaba Nicolás de Obando, que fue gobernador de Puerto Rico de 1502 a 1509, un gran amigo de él. Y pues nada, él se establece ahí, pelea con unos indios en la provincia que se llamaba Higuey. En inglés es Higuey, Higuey, con H en español. Y pelea con los indios. Entonces este gobernador Nicolás de Obando, como él triunfa con los indios, lo nombra a él gobernador de esa provincia de Higuey. Y ahí se establece con su familia. Él estaba ya casado cuando él llega ahí, una señora que se llamaba Leonora, y tuvo 3 hijas con ella: Juana, Isabel y María, y un hijo, Luis, que con el tiempo se hace sacerdote. Así que no tuvo descendencia con su apellido, porque las mujeres, por supuesto, cogieron el nombre de los esposos, de los hijos, y el hijo no tuvo hijos porque era sacerdote. En fin, él construye una enorme casa de piedra que todavía existe en República Dominicana, y tú lo puedes visitar. Y esa casa de piedra está cerca de una ciudad en República Dominicana que se llama Salvaleón de Higuey. Y puedes ver la casa donde él vivió, si va uno de visita a esa bella isla, ¿no? Claro. Que es la República Dominicana. Y en fin, entonces él en 1508, el rey Fernando de Aragón, rey católico, ¿no? Que
que unificó España, que lo conocía, por supuesto, fue paje y peleó con él en el reino de Granada para expulsar a los musulmanes de la península ibérica. Y entonces él autoriza a Ponce de León que lleve una expedición a Puerto Rico. Él estaba rico en lo que es la República Dominicana, pero ya habían descubierto Puerto Rico. Él estuvo presente cuando llegaron a Puerto Rico y no se había conquistado. Entonces le dicen a él que lo nombran a él gobernador. Él lleva 50 hombres en un barco y desembarcó el 12 de julio de 1508 cerca de la actual capital de Puerto Rico hoy en día, que es San Juan. Y ahí él crea el primer asentamiento de España llamado Caparra. Y al año siguiente lo nombran a él gobernador de Puerto Rico, pero tiene un problema con el hijo de Cristóbal Colón. Pues se va muy bien con Obando, pero Obando se va y llega ahora Diego Colón, que era el hijo mayor de Cristóbal Colón, que heredó los títulos que tenía Cristóbal Colón. Él es el segundo almirante de la mar Oceana y virrey de las Indias. Y recordemos que las Indias era todo lo que era las Américas. Así le decían América. Una pregunta, Frank, y disculpa porque en este caso voy a pecar de reconocer mi ignorancia en esto. La pregunta mía es, porque ellos venían por las Indias y venían por la búsqueda de esa ruta para llegar a todo lo que es la historia esta. ¿En qué momento ellos se dan de cuenta y realmente reconocen que han descubierto un continente nuevo? Porque luego nombran a Américo Vespucio, que es el que hace la cartografía y todo, pero sí. ¿En qué momento histórico que haya una fecha, no sé si existe, que dijeron, no señores, esto no es lo que nosotros pensamos, esto es un continente? Bueno, se descubrió bastante rápido porque en el año 1500 se hizo el mapamundi hermoso, que yo he visto el original que está en el Museo de la Marina de Guerra en España. Ese mapamundi de 1500 sale Cuba, sale la Española, Haití y Santo Domingo, sale una masa de terreno que es Estados Unidos, se ve ya América del Sur en 1500, así se ese mapa. Eso es algo que hablaremos después, sino ahora en otro programa. Y por cierto que te voy a regalar ese mapa, porque yo compré 2 mapas ahí en el Museo de España. Muchísimas gracias. Y el mapa es así, bueno, aquí no vas a ver, por supuesto, pero lo tengo acá atrás de mi oficina. Ahí no se ve, por supuesto, no ve ese mapa, pero lo tengo aquí en mi oficina, es un cuadro enorme. Y dice, el cuño es Museo Naval de España, que sea. Ese te lo voy a regalar cuando nos reunamos aquí en mi casa, pronto. Amén. Pero bueno, en fin, ahí se sabe ya, porque ahí ya sale la isla de Cuba, sale al norte, ahí no está la India, ahí ya se sabe que es un nuevo continente, así que se supo bastante rápido. Y después Américo Vespucio también exploró y usan el nombre de él para las Américas, ¿no? Que el Vespucio es el que usa su nombre para llamar al continente las Américas, ¿no? Que nosotros decimos las Américas, América del Norte, la América del Sur, en fin, así se nombró. Pero bueno, entonces él se establece ahí y como tiene un tipo de disputa con el hijo de Cristóbal Colón, no sé lo que pasó exactamente, pero Diego Colón lo destituyó. Pero él era amigo del rey, el rey Fernando, regresa otra vez a España, como lo habían destituido de Puerto Rico, le pide al rey que lo nombre adelantado y gobernador de tierras que él pueda descubrir al norte de Puerto Rico, ¿no? Y en esa época España firmaba contratos que se llamaban capitulaciones y era que decía en este caso Ponce de León, yo voy a pagar todos los gastos del viaje, a cambio de que usted me nombre a mí gobernador de estas tierras. Y me imagino que después tendría que pagarle algo al rey también, claro, si había dinero en lo que él había descubierto. Pero todo fue financiado por él, que era bien rico. Pues hizo rico allá en República Dominicana. Tenía finca, tenía ganado, tenía de todo. Estaba bien rico. Y entonces él sale de Puerto Rico, ya no puede estar ahí de gobernador porque lo destituyó Diego Colón, y se monta en 3 barcos, llamados Santiago, San Cristóbal, Santa María de la Consolación,
y lleva 200 personas. Y lo que voy a decir ahora es extremadamente importante. Iban con él 2 negros libres. Oigan esto, no eran esclavos, libres. Los primeros negros que vinieron a lo que es Estados Unidos eran libres, no eran esclavos. Los esclavos los trajeron los ingleses. Y ese Juan Garrido fue tremendo explorador. Se llamaba Juan Garrido, el otro se llamaba Juan González, pero el más famoso de los dos es Juan Garrido. También venían 2 mujeres, porque es importante, como toda la historia, que no deja fuera a los negros y no deja fuera a las mujeres. Eran 2 hermanas, Beatriz y Juana Jiménez, que vinieron en esa expedición de Juan Ponce de León. Y en fin, él firma esa capitulación, el rey lo nombra adelantado. Ese era un título que daban, adelantado y gobernador. Realmente venían los 2 títulos juntos. Y de por vida, mantener lo que él descubriera, de por vida. Y entonces, bueno, pues él sale de Puerto Rico con esos 3 barcos que mencioné, y primero pasa por todo lo que es las islas de las Bahamas, llega una vez a Guananí, ¿no? Que fue donde llegó Colón por primera vez, la isla de Guananí, que se llama hoy en día San Salvador, y continúa navegando. Y entonces el 27 de marzo de 1513, él divisa lo que es la Florida, que él pensaba que era una isla, él no sabía que era una península. Siempre pensó que era una península hasta que hubo otro explorador que hizo una exploración y vio que la Florida no era una isla, sino era una península de un continente enorme. Y entonces, bueno, él divisa eso, y el 2 de abril, que era Domingo de Resurrección en España, él desembarca donde tú estás de visita, cerca de Melbourne Beach, donde tú tienes tu hijo ahí y tus nietos que viven ahí. Y ahí mi hermano vivió mucho tiempo también en Melbourne Beach, que es bello esta ciudad, frente al mar. Pues en esa área, los historiadores determinan que él desembarcó alrededor de Melbourne Beach. Y por supuesto, pues la bautizó con el nombre de Pascua Florida. Dicen que, bueno, en España, como era Domingo de Resurrección, que a ella le llaman Pascua Florida, piensa que quizás es por eso que nombró a nuestro estado con el nombre de Florida. Otros historiadores dicen, bueno, había muchos árboles, había muchas flores, y quizás dijo eso por las flores. Yo creo que más bien lo dijo porque Pascua Florida era Domingo de Resurrección y España era súper católica. Suena más eso. Suena más eso, pero hay historiadores que dicen, no, quizá era por la hermosa vegetación, las flores, etc. Bueno, y entonces una cosa muy importante, él había contratado al mejor piloto que había en España, que se llamaba Antonio de Alaminos, era tremendo piloto de navegación, y descubren algo importantísimo para España, la corriente del Golfo, porque esa corriente del Golfo después se usó por toda la flota de Indias que iban a La Habana primero. Ahí se reunían todo el oro que traían de Perú, todo lo que traían de Sudamérica, de Colombia, las perlas, todo, las riquezas que España adquiría de las Américas, ¿no? Pero acababan en La Habana, y ahí cogían la corriente del Golfo, que está cerca de aquí de Miami también, ¿no? Está bien pegado aquí. Y iban por todo el norte, Orlando de la costa americana, y de pronto esta corriente del Golfo dobla a la derecha y va hacia Europa. Y entonces, y ahí van a varias millas por hora, aunque las velas no funcionen. Se van con la corriente. Se van con la corriente. Así que eso fue una cosa importantísima que lo descubrió el piloto de Ponce de León, Antonio de Alamino. En fin, entonces después él desembarca ahí, entra en conflicto con unos indios que se llamaban AIS, A-I-S. ¿Sabe por qué estaba en conflicto con los indios? Porque él no fue el primero que llegó a la Florida. Los españoles, no sabemos quiénes eran, quiénes fueron, habían ya estado en la Florida porque venían a coger indios de esclavos. O sea, desembarcaban, se llevaban a indios y se los llevaban de esclavos para donde ellos estaban. Y ya los indios de la Florida, no importa quiénes fueran, los Calusa, cualquier tribu india, los tequestas, todo el mundo sabía que esos hombres blancos en esos barcos vienen a cogerte preso y a llevarte. Y por eso cada vez que él desembarcaba tenía problemas con los indios, porque otros españoles malos, esclavistas, los habían invadido antes. Sé que él no fue el primero que llegó, pero es el primero que sabemos, porque está documentado en los libros, que él vino, ¿no? Esa es la situación.
Y en fin, después él comienza a ir hacia el sur de Melbourne, por la costa este de la Florida, llega a Key Biscayne, que todos nosotros aquí hemos ido a Key Biscayne, ¿no? Miami, y le nombra a Key Biscayne la isla de Santa Marta, y a los indios de la Florida, que eran los indios tequestas, él le dice, los indios eran de Chechesca, no oyó bien el nombre, le dijo los indios Chechesca, pero eran los indios tequestas, que eran los que vivían en lo que es el Miami-Dade County y en Los Cayos. Eso es los indios tequestas. Que acabaron, los últimos de ellos acabaron en Cuba, se murieron en Cuba, porque cuando ya, muchos años después de todo lo que pasó, los ingleses adquieren la Florida, y entonces los indios no querían estar con los ingleses y los tequestas con los españoles, y entonces se fueron para Cuba a vivir. Ahí estuvieron los tequestas viviendo en Cuba exilados, ¿no? No querían vivir con los ingleses cuando se cogió nuestra península, ¿no? La Florida, que fue española durante muchos años. Y entonces, bueno, pues también ellos veían como unas rocas, cuando llegan a los Cayos de la Florida, como unas rocas, le lucían que eran hombres sufriendo, y le nombra a los Cayos de la Florida los mártires, porque lucían que eran hombres mártires que estaban rezando, en fin, y los Cayos se llaman, de acuerdo con Ponce de León, los mártires. Después él ya va hacia el sur de la península y empieza a navegar ahora en la costa opuesta, la costa occidental, la costa oeste de la Florida, y más o menos llega a la altura de donde está Sunnyvale Island, Charlotte Bay, esa zona de ahí. Sí. Y ahí estaban los indios que eran bien fuertes, eran los Calusa, los indios Calusa. Aquí en Miami-Dade hay una escuela que le llaman Calusa, en honor a esos indios de esa área, ¿no? Y él ahí entra otra vez en combate con esos indios, y hubieron muertos de ambas partes. Más, él coge prisionero a 8 Calusa y se lo lleva para España después. De regreso a España, llega a una isla y que habían 160 tortugas que se la comieron y se la llevaron, porque imagina, la carne de tortuga a la gente le encanta, ¿no? Las pobres tortugas, ¿no? Se les deben matar para comértela, pero tú vas a ciertas islas de Jamaica, quiere carne de tortuga y te la dan, te la venden para que te la comas. En fin, esa isla le llamó Las Tortugas, porque había tantas tortugas. Hoy en día esa isla se llama Dry Tortuga. O sea, el nombre que le da Ponce de León todavía existe, porque casi todos esos nombres se borraron, ¿no? Y Biscayne no se llama Santa Marta tampoco, ¿no? Así que los nombres, pero eso sí, lo nombró Ponce de León y ahí se quedó. Bueno, después de esa lucha con los nativos, pues nada, entonces regresa a España, ¿no? Y para ya decir que ha descubierto todo eso, la Florida es de él, el gobernador era adelantado de por vida, todo lo que él exploró. Siempre pensando que era una isla, nunca supo, hasta mucho después, que en otro explorador que dio la vuelta, que si hay tiempo hablamos de él, sino en otro programa. Pues eso fue lo que ocurrió. Y en fin, él regresa a España, ahí tratando de confirmar su título, y se queda bastante tiempo en España, y las hijas se casan, en fin, el hijo se hace sacerdote, y se le muere la esposa Leonor, se casa otra vez por segunda vez, y entonces en 1521, fíjate, él que llegó en 1513, ahora estamos en 1521, decide regresar una vez más a la Florida. Pero antes de decir eso, tú has oído la leyenda de que Ponce vino aquí a buscar la fuente de la juventud. Sí. Eso es un mito. Fábula, sí. Eso es un mito totalmente. Y la gente todavía lo sigue. Y si tú vas a San Agustín, hay un lugar que dice, esta es la fuente de la juventud para los turistas. Estando yo en Miami, que a veces llegan gente de visita y entonces uno va a Coral Gables, y lo que pasa en la calle esa famosa que se llama Ponce de León, la gente dice, por aquí entonces donde Miami cae en esa misma situación cada vez que viene. Bueno, gran cantidad de viejos en Miami. No, ningún viejo se ha puesto joven todavía. Nos quedamos viejos ya, desgraciadamente. Bueno, el problema fue que hubo un historiador muy famoso, que es el que habla de esa leyenda. No, los indios pensaban que existía una fuente de la juventud, pero nunca apareció, ¿no? Entonces, el responsable de eso es un historiador famoso que se llama Gonzalo
Fernández de Oviedo. Y el libro que él escribe se llama Historia General y Natural de las Indias, que fue publicado en 1535. Todo eso tú lo estás mostrando en pantalla. Claro que sí. Ves la carátula del libro original, está ahí. Ves el libro antiguo, ¿no? Cuando sale el libro, me encanta encontrar una carátula de un libro de 1535. Oh, claro. y lo estamos mostrando a los que ven este programa para que vean cómo era la carátula de ese libro. Entonces después viene otro historiador diferente, no este, que se llama Antonio de Herrera y Tordesillas. Escribe otro libro en 1615 que le llamó Historia General de los Hechos de los Castellanos. Y le copia a este historiador la historia de la Fuente de la Juventud. Por eso ya 2 libros que dice que hay Fuente de la Juventud, ¿no? Sí. Pero en fin, no hubo esa fuente ni nada. Pero entonces él vuelve a firmar otra capitulación, ¿no? Otro nuevo contrato, para que él ya sea gobernador de la Florida y de Vímenes, de todas esas islas que él descubrió. Organiza otra flota. ¿Para dónde tú crees que va Ponce de León? Al mismo lugar de los Calusa, donde ahí los indios no lo querían a él. Debía haber buscado otro lugar en la Florida que no fuera ese. Ahí hay indios que te están matando. Claro. Y de contra tú te llevaste 8 indios. Pues va al mismo lugar, a donde está Sanibel, donde está Charlotte Bay, en una parte bella. Yo he ido a Sanibel un montón de veces. Allá hay muchas cosas lindas de Sanibel y recoge del mar concha, qué sé yo. Es una isla muy bella, la isla de Sanibel. En fin, él compra 3 barcos en España y levó anclas el 14 de mayo de 1521 y por supuesto cuando llega ahí hay una batalla enorme y a él lo hieren a Ponce de León en la pierna con una flecha envenenada y entonces herido de muerte se va de ahí, llega a La Habana y muere en La Habana envenenado así que le fue mal haber ido a ese lugar, que por mal juicio, diría yo, no debía haber ido. Busca otro lugar en la Florida que no haya tantos indios feroces, ¿no? Pero él entonces muere en Cuba, en La Habana, lo entierran en Puerto Rico. Yo he estado en San Juan, donde él está enterrado hoy en día. Y es la catedral que tienen ahí en San Juan. No es muy elaborada la tumba, pues está como en la pared, ¿no? No una tumba de esa como la de España, de mármol, no, nada así, una tumba sencilla, y ahí es donde está. Así que esa es pregunta, ¿por qué si él muere en La Habana, por qué lo van a enterrar a Puerto Rico? Bueno, porque a lo mejor tenía familia ahí. Acuérdate que él fundó Caparra, y es posible que a lo mejor una hija casada se quedó a vivir ahí, y que pidió que lo llevaran ahí, o la hija lo pidió, alguien que estaba ahí, o el hijo quizás, que era cura, y ahí en Puerto Rico pidió que trajeran los restos de su padre. Y estuvieron enterrados en una iglesia primero y después en la catedral. Y tú lo puedes visitar, es un centro turístico. Tú vas a San Juan, te llevan a ver la tumba, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de Juan Ponce de León. Esto es importantísimo. Y tú dijiste una cosa al principio, que esto es tan importante, no solamente escucharlo uno a la edad que tenemos, evidentemente, sino poderle alegar eso a los hijos, a los nietos, que esta información no se detenga, que tener estos libros para mí va a ser un orgullo dárselo. A lo mejor la tecnología de ellos no le interesará leerlo, pero para mí va a ser un orgullo legárselo y hablarle de ello, no solamente entregarle el libro, decirle qué cosas, porque yo a la edad que tengo y creo de saber, peco de decir que sé algo, me entero de un montón de cosas que tú nos das luces para eso. Entonces, quedarse con esa información, recibirla y decir, wow, qué importante, y quedarse con un egoísmo, pienso yo que lo correcto sería esto mismo, tener los libros, todo lo que esté a este material que es importante, la hispanidad de lo que nosotros hemos aportado. Digo nosotros, me quiero asumir porque soy hispano, no porque hice nada en ese momento, pero el legado hispano no debe quedar aquí, debe pasar y que la historia se respete en el conocimiento. Es importante esa parte. Así que esto que estamos dedicando estos tiempos a hacer el programa, que no son de corte político, sino es la historia como tal, tiene un valor tan importante como si fuera la parte política que está fluyendo en este momento. O sea,
son acontecimientos en pleno desarrollo, pero que la historia también debe ser acontecimientos en pleno desarrollo y legárselo a las personas que tienen que saber. Y cuando leemos libros así, nos apartamos un poco de lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, Sí, todas las cosas que pasan. Tú sabes, te saca de todo lo que estamos viendo, de la preocupación enorme que tenemos. Pero bueno, yo creo que ya estamos acabando ya del programa, nos quedan exactamente 8 minutos. Bueno, yo quería hablar entonces de cuándo se descubrió que la Florida no era una isla, sino una península. Y tú vas a mostrar el mapa de la ruta de la expedición de Alonso Álvarez de Pineda. Ahí lo tiene, en 1519. El que era gobernador de Jamaica, fue español a mucho tiempo, Francisco Garay, asignó a Alonso Álvarez de Pineda en 1519 para explorar todo el Golfo de México. Y Garay partió en 4 naves para hacer esa tarea y él explora toda, como sale en el mapa que tú estás mostrando, toda la costa del Golfo de México en 1519 y por supuesto descubrió que la Florida era una península, no era una isla. Ahí es cuando ya sabemos, bueno, el mapa de 1500 lo había también, pero quizás no todo el mundo había visto este mapa, ¿no? Y él, pues entonces él es el que descubre, ¿no? También él pasa por la desembocadura del río Mississippi. O sea, es el primero español que descubre el río Mississippi. Por cierto, los indios sabían que estaba ahí y los indios le llamaban Meac Mississippi, que quiere decir el idioma indígena, padre de las aguas corrientes, por el enorme río Mississippi, ¿no? Entonces él es el que descubre la desembocadura y él le llama a ese río Río del Espíritu Santo. Ese nombre no se quedó, sigue siendo Mississippi como los indios le llamaban. Y también él llega a otro río, ya lo que es hoy en día México. Él a ese río le llamó Las Palmas y ahí es el Río Grande. Hablando de política, por ese Río Grande se cuelan millones a Estados Unidos. Está pasando Raimundo. No quiero hablar de política, pero sabemos que cruzan el río millones de personas. Bueno, vamos a no entrar en política. Y en fin, bueno, pues él le llama a todas esas tierras de la península de la Florida y Texas, que él descubre, le llama a Michelle, que por supuesto el nombre ese no se quedó. Pero eso es importante porque ya sabemos, que ya España sabía que Ponce de León no estaba correcto al decir eso. Claro. Bueno, si nos queda un poquitico más de tiempo, no nos va a dar tiempo para hacer esto hoy, lo vamos a tratar la semana que viene sobre este programa. Pero ahí vamos a hablar de cómo la geografía de esta nación nació gracias a España. Hablamos ya de Juan de la Cosa, que es el que escribe ese mapamundi enorme, bello. Juan de la Cosa nació en Santoya, España, y murió en 1510 en Colombia, en una batalla que tuvo con los indios colombianos. Y un día estaba en España y estaban celebrando la vida de Juan de la Cosa, y fui a ese museo. Cada vez que voy a España lo voy a ver, me encanta la historia, y estaban poniendo una película de la vida de él. Toda la vida de él lo celebraron. Y bueno, este Juan de la Cosa era un excelente navegante y cartógrafo que hace mapas, era de Cantabria, ¿no? Y él participó. Una pregunta, ¿este libro que habla de la hispanidad es un libro per se solo o tiene un libro de continuación? No, ese libro es solo. En realidad yo tenía una segunda parte de ese libro, pero hubiera tenido 600 páginas. Oh. Entonces ese libro, la parte moderna, hablo de los hispanos en todas las guerras y que 60 hispanos le han dado la medalla de honor del Congreso. Aquí los hispanos hemos peleado en la Revolución Americana y en todas las guerras. Y hispanos de diferentes naciones, claro. Hispanos cubanos, mexicanos, puertorriqueños, todo tipo de hispanos, hasta españoles. En la guerra civil pelearon unos españoles en la Marina de Guerra por la Unión y le dieron la medalla de honor del Congreso. Ese es un capítulo importante del libro. Nos queda escasamente un par de minutos, me voy a despedir. Bien. Y te voy a dejar a ti en compromiso de que vamos a hacer la segunda parte de este mismo programa porque queda mucho por hablar ahí. Exacto. Patriotas, amigos, muchísimas gracias por haber compartido este momento estelar, un contacto con la historia, con nuestra historia y con nuestro legado a lo que es hoy los Estados Unidos y todo
estas personas que se enfrentaron con indios, que tuvieron una vivencia y que pasaron años y que nosotros parece que fueron segundos, una historia a otra, pero años de años para poder lo que se narra en unos minutos. Para mí es un privilegio, un honor haberte tenido aquí y por lo menos tener esa certeza que vamos a continuar es importantísimo. Muchísimas gracias y todo tuyo. Bueno, lo que quería decir que la próxima vez vamos a entrar en detalle en todos esos mapas que se han hecho. Los españoles los hicieron, no los ingleses, no los holandeses, no los franceses. La geografía nace con España. Y vamos a empezar con ese mapa, el mapa mundi, que lo hizo Juan de la Cosa, y después seguimos con los otros. Y vamos a ver en ese mapa de Juan de la Cosa, aparece Cuba en 1500. Y al norte de Cuba un terreno enorme que obviamente era los Estados Unidos, y aparece la isla de la Española, que es Haití, Santo Domingo, aparecen islitas en el Caribe. En 1500 se hizo ese mapa por tu vida. Y otros mapas que se hicieron cada vez mejores, pero lo interesante es que está la isla de Cuba. Por supuesto, no luce exactamente como en el mapa, pero era una isla en forma de caimán, como luce la isla de Cuba. Y lo hizo este hombre, Juan de la Cosa, que vino con Colón, por cierto, en el primer viaje de Colón. Nos da toda esa información en el segundo programa que vamos a hacer. Vamos a hablar de los mapas y de este hombre y de otros cartógrafos también. Gracias por entrevistarme una vez más. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed.